Cambiemos Orihuela critica el carácter esencialmente sancionador del proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana. La pasada semana, en plenas fiestas, el Ayuntamiento publicaba el primer proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana. Hoy, desde Cambiemos Orihuela, su portavoz Carlos Bernabé ha criticado el carácter sancionador de esa ordenanza, alegando que, a juicio de Cambiemos, los mecanismos puramente sancionadores no solo no funcionan, sino que acaban por castigar precisamente a quienes más ayuda o recursos necesitarían. El edil ha querido recalcar que no se oponen a todo lo que recoge la ordenanza. De hecho, a juicio de Bernabé, hay algunos elementos positivos y necesarios en materia de protección animal, control de residuos en las obras o lucha contra diversas formas de discriminación. Pero opina que muchos de esos elementos podrían tratarse por separado en otras ordenanzas. Además, esos elementos positivos no justifican en modo alguno otras sanciones e infracciones absolutamente disparatadas, según Bernabé. Y es que el concejal de Cambiemos Orihuela ha destacado que el cuadro de infracciones de la ordenanza prevé más de 150 conductas sancionables. Entre ellas destacan, por ejemplo, sanciones de hasta 750 € por rebuscar en contenedores y por hacer uso de sus monopatines, precisamente cuando los skaters llevan años reivindicando un skatepark. Multas de hasta 750 € por rebuscar en contenedores. Creo que es de sentido común que quien rebusca en un contenedor, precisamente, lo que no va a tener son 750 € para pagar una multa. Esto entra en la línea muy de los gobiernos neoliberales de luchar contra los pobres y no contra la pobreza, y de criminalizar a los pobres y no a quien genera pobreza. Es decir, el papel de un gobierno local está en intentar crear bancos de alimentos, redes de solidaridad y dar ayudas, no en criminalizar a quien muchas veces no le queda más remedio, y no lo hace con ningún gusto, tener que buscar en contenedores. Otra multa graciosa, y digo graciosa entre comillas, es también hasta 750 € por utilizar bicicletas o skateparks fuera de instalaciones apropiadas para ello. Esto es bastante irónico, cuando precisamente hay una demanda social en Orihuela desde hace muchos años y una moción aprobada desde el pasado diciembre para crear espacios donde poder patinar y donde poder hacer skate. Y claro, que el Gobierno ponga por delante en su agenda la capacidad de sancionar a quien no le quedan más espacios para practicar un determinado ocio, un determinado deporte, que ponga por delante la agenda sancionadora antes que generar el espacio y la instalación, a nosotros nos parece bastante grave. Además, que ya dijimos que la convivencia en el espacio público se tiene que abordar desde una perspectiva de mediación, de negociación, de pedagogía y de asumir la capacidad de diálogo de la ciudadanía. Si lo que hacemos es poner por delante la multa y no la capacidad de llegar a acuerdos de la gente, del uso que se le da al espacio público, pues en función de los horarios, en función de los intereses que hay de cada colectivo, lo que estamos haciendo es anular la capacidad de la gente de apropiarse del espacio público y de llegar a acuerdos, pues como se ha hecho toda la vida de Dios. Además, según la fuerza municipalista, habría tipificaciones vagas y ambiguas, como por ejemplo utilizar los bancos para usos distintos a los que están destinados. En esa línea, Carlos Bernabé se ha preguntado quién marca la frontera del uso apropiado o no. En ese sentido, Bernabé ha afirmado que el proyecto de ordenanza es injusto, tanto con la mayor parte de la ciudadanía como con la propia policía local, ya que se va a trasladar a estos un auténtico problema, como es, según considera el edil, perseguir a la ciudadanía injustamente y acabar apareciendo ante los vecinos como un agente sancionador y no como un instrumento de ayuda y servicio. Que a nuestro modo de ver esta ordenanza le traslada un marrón injusto a nuestros policías locales. Es decir, tradicionalmente, en muchos países la policía local se entiende como un servicio de ayuda y de diálogo con los vecinos. Y a mí me consta, y hemos tenido la suerte alguna vez que nos hemos visto o que hemos intervenido en conflictos vecinales, que hay muchísimos policías de Orihuela que hacen muy bien ese trabajo, el trabajo de diálogo y de negociación con los vecinos. Esta ordenanza lo que va a provocar es obligar a muchos de nuestros policías locales a hacer de poli malo. Y a nosotros nos parece eso, que es injusto tanto con la ciudadanía como con la policía local, porque se les va a poner a perseguir a ciudadanos
que muchas veces son o bien castigados de la crisis o que bien no tienen los espacios adecuados para practicar sus necesidades. Pongo el ejemplo que he dicho antes de los skaters, es decir, en vez de tener un gobierno que priorice y que le dé velocidad a hacer un skatepark digno y a hacer instalaciones deportivas necesarias, en lugar de eso va a mandar a la policía local a perseguir a jóvenes que practican un ocio que además en general es bastante sano. Entonces, claro, esto a nuestro modo de ver también está castigando a la policía local.